enfrentando la pérdida, desvelando un mensaje inspirador en la tumba de mi hijo Alfonso se encontraba de pie frente a la tumba de Javier, el aire pesado de la tarde se mezclaba con su desesperación. La tierra recién removida era un recordatorio brutal de la ausencia de su único hijo. ¿Por qué a él?, pensó, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas y su pecho se agitaba con un dolor indescriptible. En ese instante, el murmullo de la gente en el pueblo se desvaneció, y todo lo que pudo oír fue el eco de las palabras de su madre: la vida es dura, pero el trabajo y la perseverancia son la clave. Era como si ese susurro lo empujara hacia adelante, pero él se sentía atrapado en la oscuridad que lo rodeaba. Los días transcurrían en un torbellino de actividades mecánicas. Cada mañana, se despertaba sin ganas, sin un propósito claro. Regresaba a su jornada de trabajo en el laboratorio, un lugar que ahora le parecía frío e inhóspito. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y premios, pero para él, cada título colgado era un recordatorio del futuro que jamás tendría su hijo. En el fondo, la rabia lo invadía. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué los sueños de su hijo se apagaron de la noche a la mañana? Fue en una reunión del equipo de laboratorio donde la primera chispa de ansiedad comenzó a encenderse en su interior. El doctor Ruiz, su superior, presentó un proyecto innovador que podría cambiar la vida de muchos jóvenes en su comunidad. ¿Y quién mejor que nosotros para llevarlo a cabo?, dijo con entusiasmo. Pero Alfonso sabía que el proyecto requeriría fondos y recursos que nunca tendrían. La desesperanza amenazaba con arrastrarlo, pero había algo más, una sed de justicia que empezó a germinar dentro de él. El eco de Javier gritaba desde su conciencia: no te rindas, papá. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, Alfonso no pudo cerrar los ojos. El dilema lo consumía: ¿debía seguir adelante con el proyecto, aún bajo la sombra de la indiferencia de sus superiores? Las imágenes de los jóvenes que reseñaba en sus notas, aquellos que, como su hijo, tenían el potencial de cambiar el mundo, lo atormentaron. Se preguntaba si sería apropiado arriesgar su carrera por una causa que, quizás, nunca se realizaría. La ansiedad le oprimía el pecho, cada aliento se volvía un conflicto. Era un sueño que no solo buscaba para él, sino que también anhelaba honrar a Javier. Sin embargo, lo que le hizo estremecer fue la idea de rendirse, de dejar que su hijo cayera en el olvido. La determinación empezó a florecer en su interior, empujándolo hacia adelante, a pesar de la incertidumbre. La presión creciente que sentía lo llevó a un punto crítico. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por el legado de Javier? La verdad recorría su mente como un torrente descontrolado. El recuerdo de su sonrisa y sus aspiraciones abría viejas heridas, incluso mientras se acercaba a esa nueva oportunidad que podría cambiar todo. La mañana del evento llegó, y con ella, todo el peso de su decisión se estrelló sobre sus hombros. Alfonso tomó un profundo aliento, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies al enfrentar el escenario. Sin saberlo, el destino lo estaba esperando, era el momento de definir su camino. Cerrar los ojos y encontrar la fuerza que necesitaba o enfrentar la cruel realidad de su decisión. La audiencia lo observaba, y con cada segundo que pasaba, el momento se tornaba más eléctrico, dejándolo atrapado en su propio dilema. La sala resonaba con murmullos intranquilos mientras Alfonso respiraba hondo, sintiendo la presión del momento intensificarse a cada segundo. Ante él, un público expectante aguardaba. Era más que una presentación. Era su oportunidad de alzar la voz por su hijo y por todos los que habían perdido su chance. Recapituló los desafíos que había enfrentado en su carrera y en su vida personal y cómo cada obstáculo lo había llevado a este punto. No solo se trataba de un proyecto, era un grito de esperanza, un llamado a la acción. La determinación comenzaba a desplazar la ansiedad que había estado acumulando en su pecho. Los ojos de la audiencia, en principio una fuente de temor,
empezaron a convertirse en espejos que reflejaban su propia lucha y su deseo de trascender el dolor. Si no lo hago ahora, cuando tendré otra oportunidad, pensó. Fue entonces cuando recordó algo que su hijo siempre decía: si sientes que no puedes, entonces es momento de levantarte y dar lo mejor de ti. Con esa frase en mente, Alfonso sintió que su voz se posaba sobre sus labios. Debía hablar desde el corazón, no como un científico analítico, sino como un padre desgarrado, un ser humano luchando por hacer una diferencia. Al comenzar a exponer el proyecto sobre la educación en tecnología y oportunidades para jóvenes, su discurso fue transformándose. Las estadísticas que había preparado se convirtieron en historia, los números en nombres. Relató la vida de Javier, sus sueños y cómo cada niño en la comunidad merecía una oportunidad similar. Uno tras otro, los rostros de los asistentes comenzaron a moverse, asintiendo, conectándose con lo que decía. Sin embargo, en ese proceso de compartir su dolor, una sombra de duda se instaló en su mente. ¿Estaba tomando una decisión arriesgada al visibilizar su historia personal? ¿Sería visto como un hombre imbuido de pesar en lugar de un profesional? Pero luego otra voz lo interrumpió: Javier, sus risas, sus anhelos. La sombra se disipó cuando recordó que era su pasión encarnada, su propósito declarado. Con cada palabra, Alfonso reforzaba su compromiso. Bajo ese calor, la propuesta fue tomando forma. Hablaron del impacto en el futuro, del compromiso social que se necesitaba. La idea del proyecto no era solo sobre ciencia, era una misión de vida. Al finalizar su presentación, la multitud estalló en un aplauso prolongado. A pesar de la ovación, él sentía una mezcla de satisfacción y angustia. Necesitaba más que mera aceptación, necesitaba resaltar la importancia de lo que había compartido. Controlando su respiración, Alfonso lanzó un desafío: ¿qué están dispuestos a hacer cada uno de ustedes para asegurarse de que nuestras futuras generaciones tengan las herramientas necesarias para triunfar, sin importar su origen? Antes de que la multitud pudiese responder, el doctor Ruiz se puso de pie. La mirada en su rostro a la vez reflejaba aprobación y advertencia. El camino hacia la implementación del proyecto podía rivalizar con las dificultades que había enfrentado en su vida. Había llegado el momento de enfrentarse a un adversario más fuerte que la tristeza y la duda. La confrontación era inevitable. Alfonso sabía que, tras la presentación, las miradas críticas y las presiones burocráticas simplemente comenzarían. Con los nervios en la garganta y el eco de su promesa resonando en su corazón, se preparó para afrontar lo que vendría. No solo por él, sino por el legado de Javier, por la esperanza que deseaba alimentar. Afuera, una tormenta comenzaba a formarse, reflejando la turbulencia que sentía dentro. La vida de un proyecto a menudo depende no solo de la idea, sino de cuánto uno está dispuesto a luchar por su realización. La verdadera batalla había comenzado, y con ella, la búsqueda de un significado que, hasta ese momento, parecía perdido. La decisión de lanzarse a la incertidumbre se presentaba inminente. ¿Podría vencer las murallas de la indiferencia y crear un cambio real? ¿Cómo confrontaría al antagonista que estaba por venir? El eco del aplauso aún resonaba en su mente mientras Alfonso salía de la sala, pero la satisfacción se desvanecía rápidamente ante la realidad que lo aguardaba. El doctor Ruiz había dejado claro que el viaje por delante estaría plagado de desafíos, y la tormenta que se formaba en el exterior parecía un reflejo de las dificultades que acechaban su camino. Pasaron las horas, y Alfonso se sumergió en la penumbra de su oficina, surgiendo de las sombras los papeles con propuestas, estadísticas y sueños. Cada cifra parecía ahora un peso en su conciencia, un recordatorio de la carga que llevaba. No se trataba solo de un proyecto, era un intento sistémico de cambiar vidas, de abrir puertas para otros niños como Javier. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿estaba realmente preparado para enfrentar el sistema que inevitablemente se opondría al cambio? Mientras revisaba notas y correos electrónicos, la figura del doctor Ruiz regresaba a su mente. Recordaba el brillo de aprobación en sus ojos, pero también la advertencia implícita. Sabía que para avanzar, necesitaría más que pasión y carisma. Necesitaba una estrategia, un plan sólido que pudiera soportar la presión. Aquello no solo era una confrontación emocional, era un enfrentamiento entre la esperanza y el escepticismo institucional. Decidido a salir adelante, Alfonso estableció objetivos claros.
Se dio cuenta de que no solo tenía que presentar el proyecto, sino también demostrar su viabilidad, su necesidad. Comenzó a investigar sobre financiamiento, becas, y recursos que pudieran incorporarse al plan. Cada paso era un minucioso ejercicio para construir una base sólida. La angustia comenzó a transformarse en determinación. Se trataba de entender no solo sus aspiraciones, sino de hablar el idioma de quienes decidirían su futuro. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Las reuniones con inversores fueron despiadadas, llenas de preguntas difíciles que afrontó con aplomo. ¿Cuáles son los costos reales? ¿Cómo se medirá el éxito? ¿Quién asegura que las familias apoyarán el programa? Cada interrogante disparaba un recuerdo de Javier, alimentando su deseo de triunfar donde su hijo no pudo. Alfonso sabía que debía responder con datos precisos, pero también con la emoción y la conexión que había compartido en su primera presentación. Las respuestas a menudo caían en un juego de números, y él necesitaba convertir esas cifras en un relato comprensible que resonara con cada persona involucrada. La estrategia se fue configurando, no solo como un documento en un papel, sino como un discurso que nacía del corazón, al mismo tiempo que nutría su viaje personal hacia el éxito. La noche antes de una reunión decisiva, Alfonso se encontró en un dilema. Podía optar por un camino seguro, un enfoque conservador que le permitiría manejar las críticas, o arriesgarse, presentándose auténtico y vulnerable. La angustia lo recorrió. En ese momento, recordó una conversación con Javier. Si no arriesgas, no ganas. Esa frase resonó profundamente. ¿Podía permitirse no ser fiel a su esencia solo para calmar a los demás? Antes de dormir, decidió que su próxima jugada sería honesta y audaz. La mañana llegaría con nuevas posibilidades, un nuevo intento de abrir puertas, y con ello, la oportunidad de cambiar el rumbo de muchos. Afuera, la tormenta ya había comenzado a desatarse, iluminando el cielo con destellos de esperanza y confusión. La batalla no solo era contra el sistema, sino también contra las dudas que aún habitaban en su corazón. La decisión estaba tomada, pero el verdadero enfrentamiento a la incertidumbre apenas comenzaba. ¿Lograría Alfonso abrir esas puertas y dar voz a su visión? La respuesta se deslizaría en la inminente reunión, y con ella, el eco de su valentía. Al día siguiente, Alfonso despertó con una mezcla de aprensión y convicción. La tormenta había amainado y el cielo comenzaba a despejarse, como si el universo se alineara con su decisión de enfrentar lo que estaba por venir. Cada paso hacia la reunión fue una reafirmación de su propósito. Se vistió con cuidado, eligiendo su atuendo con la intención de proyectar profesionalismo y autenticidad. Al llegar al edificio, una sensación palpable de tensión lo envolvió. Sus pasos resonaban en el vestíbulo, una cadencia inquietante que le recordaba la fragilidad de su situación. Aquella no era una simple presentación, era un acto de fe en su propia visión, el último refugio ante sus miedos más profundos. A medida que avanzaba, se sumergió en recuerdos de Javier, su sonrisa, su curiosidad. En esos momentos, cada palpitación en su pecho se sentía como un grito silencioso, una motivación inquebrantable. Cuando entró en la sala de conferencias, los rostros conocidos de los inversores lo recibieron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Se percató de que no había ruido, solo el murmullo distante de conversaciones ajenas. El aire, denso de expectativas, se convertía en un campo de batalla emocional. Alfonso se sentó y, después de breves intercambios de cortesía, comenzó a presentar su propuesta. La estrategia que había elaborado estaba lista, pero más que números y estadísticas, estaba decidido a dejar que su historia fluyera. En el clímax de su exposición, cuando el peso de los hechos y las cifras parecía aplastarlo, se detuvo. En lugar de continuar con datos convencionales, Alfonso hizo una pausa y se permitió ser vulnerable. Este proyecto no es solo sobre cifras. Es una respuesta a la necesidad de un mundo mejor, a la realidad que vivieron muchos niños. La sala guardó silencio. Se notaba su incomodidad ante la autenticidad y la emoción que emanaba de su voz. Contó la historia de Javier, como su vida breve había desafiado su perspectiva de lo que significaba la lucha. Las palabras empezaron a fluir, como un río desbordante, y con cada frase se sentía más ligero. El dolor y el amor se entrelazaban en su narrativa, esencial para comprender la urgencia de su misión.
Al final de su discurso, observó a su audiencia con la esperanza certera de que había desplazado la conversación de lo meramente financiero hacia lo humano. Las reacciones fueron variadas. Algunos miembros no ocultaron su escepticismo, mientras que otros parecían conmovidos. Aquello no disuadía a Alfonso, al contrario, era un indicativo de que algo dentro de él estaba transformándose. Una cosa estaba clara, había encontrado su voz y, sin importar el resultado, se sentía más fuerte. Sin embargo, la batalla no había terminado. Una de las inversoras, conocida por su frialdad, se levantó para hablar. Sus palabras fueron como un choque de trenes. Aprecio su sinceridad, pero eso no es suficiente. Necesitamos números y garantías. La tensión creció, el eco de su desafío resonó en las paredes. Alfonso sintió que su corazón se aceleraba, sus pensamientos se agolpaban. En ese instante, comprendía que, aunque su vulnerabilidad había sido un arma poderosa, ahora debía equilibrarla con la lógica que los inversores exigían. Fue entonces que se presentó un dilema. Debería intentar demostrar su capacidad de manejar tanto la emoción como la lógica, o sucumbir ante la presión y dejar de lado la pasión que lo había llevado allí. La línea entre el éxito y el fracaso se desdibujaba ante él, y los rostros inquisitivos de los inversores se sentían como una respuesta definitiva a su valentía. La decisión lo asediaba, debería apegarse a su auténtico yo o adaptarse a lo que otros esperaban. Mientras la tensión aumentaba, Alfonso se dio cuenta de que tan solo había comenzado a desvelar su propósito. Ahora, la pregunta era si podría utilizar lo aprendido y lo sentido para articular una respuesta convincente que mezclara datos y emoción. Con el pulso acelerado, se preparó para responder. Consciente de que la próxima frase podría determinar su futuro. La sala parecía retener la respiración, y la oscuridad de su incertidumbre se sentía más intensa que nunca. ¿Sería suficiente su esfuerzo y entrega para cambiar la mirada de los demás? Esa era la pregunta que lo llevaría a nuevas revelaciones y a enfrentar su mayor miedo, la posibilidad de perder nuevamente. Alfonso respiró hondo, sintiendo como el aire fresco y cargado de expectativa le entraba en los pulmones. Esa sensación era tanto un alivio como un recordatorio de lo que tenía en juego. La imagen de Javier lo acompañaba, su risa juguetona resonaba en su mente, rejuveneciendo su espíritu. En ese instante, comprendió que no solo estaba guiando a esos inversores a través de una presentación, estaba proyectando la vida y la esperanza que su hijo había dejado atrás. Entiendo sus preocupaciones, empezó, conscientes de que cada palabra debía estar a la altura de su misión. Sin embargo, permítanme compartir algo que va más allá de las cifras. Este proyecto busca transformar el dolor en propósito. Con cada sílaba, se sintió más en control, menos como un simple expositor y más como un faro para aquellos que podían cambiar el rumbo de su visión. Con una cadencia pausada, comenzó a plantear no solo sus proyecciones financieras, sino el impacto tangible que su idea podría tener en vidas como la de Javier. Se visualizaba a sí mismo hablando no de pérdida sino de potencial y transformación. Presentó datos relevantes, gráficos y una serie de pruebas de concepto que hacían eco de su pasión, mostrando cómo esa idea podía no solo ser rentable, sino esencial. Alfonso veía las caras de los inversores ir cambiando sutilmente. Algunos fruncían el ceño, otros empezaban a tomar notas. La frialdad de la inversora que había desafiado su vulnerabilidad aún persistía, pero él tenía más que ofrecer. La lógica y el razonamiento se entrelazaron en su discurso, convirtiéndose en una narrativa mucho más poderosa que una simple recopilación de estadísticas. No se trata solo de dinero, se trata de legado, continuó. En su voz había una firmeza nacida de la convicción. Si permitimos que el miedo a perder nos paralice, nunca sabremos lo que podemos ganar. No quiero que este sea un proyecto que se apague en la oscuridad de las cifras. Quiero que sea un faro, una luz que guíe a otros en su lucha. Al finalizar su intervención, la sala permanecía en un silencio denso. Los rostros que antes mostraban escepticismo ahora reflejaban una mezcla de consideración y admiración. Alfonso sintió un destello de esperanza, pero también el peso del temor que aún seguía presente. ¿Y si no era suficiente? Esa pregunta resonaba como un eco inquietante en su mente. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el miedo, Alfonso se centró en el potencial de su mensaje. Ya no era solo un proyecto, era un propósito claro,
un ímpetu para transformar vidas. Miró a la inversora dura y notó un ligero cambio en su postura, como si comenzara a ceder ante la fuerza de la pasión que emanaba de él. Alfonso, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo en la posición de fuerza, se dio cuenta de que cada palabra pronunciada, cada argumento presentado, había sido un paso hacia la autovaloración. Comprendió que en este viaje, el mayor desafío giraba en torno a reconocer su propio poder, más allá de ser un simple presentador. Ahora, se convertía en un defensor de una causa, y su propia tristeza se transformaba en un catalizador. El momento se tornó electrizante cuando la inversora fría levantó la mano, haciendo que todos la miraran. Estoy intrigada, Alfonso. Pero hay algo más que debemos discutir, dijo con un tono que, aunque aún era escéptico, parecía resonar en un nuevo nivel de respeto. Mientras se preparaba para responder, Alfonso sintió que un nuevo ciclo se abría ante él, lleno de potencial desconocido y promesas no reveladas. La sala había vuelto a cobrar vida, la conversación quebrantada por su búsqueda de equilibrio emocional y lógico. Frente a la inminente revelación que podía cambiarlo todo, Alfonso se percató de que, aunque había desnudado su alma, su verdadero desafío había comenzado. ¿Sería capaz de mantener esa fusión entre pasión y profesionalismo si el camino se volvía más complicado? Su corazón latía con anticipación ante la posibilidad de profundizar en esa conversación, que amenazaba con poner a prueba no solo su proyecto, sino su compromiso de vivir plenamente. Alfonso sintió el peso de la mirada de todos en la sala, su pulso se aceleró, pero esta vez, en lugar de sentirse abrumado, fue como si una ola de determinación lo envolviera. La inversora había abierto una puerta, y él estaba decidido a cruzarla, sin importar lo que se encontrara al otro lado. ¿Qué más quieren saber?, preguntó, su voz resonando con una seguridad recién descubierta. Me gustaría entender más sobre la sostenibilidad del proyecto, respondió la mujer, con una mezcla de interés y desafío en sus ojos. La pregunta era un reto, pero también una oportunidad. Alfonso respiró hondo, con la imagen de Javier al fondo de su mente, empujándolo a no retroceder. Me alegra que lo mencione. La sostenibilidad no es solo un término técnico en este contexto, sino un principio rector de nuestro enfoque. Estamos diseñando un modelo que permite que la inversión evolucione con paso firme, reflejando tanto el crecimiento de la economía como el impacto social, explicó Alfonso, controlando su tono para que no sonara defensivo, sino colaborativo. Con cada palabra, notaba que la tensión en la sala se disipaba lentamente. Comenzó a describir de manera más detallada cómo el proyecto contemplaba la inclusión de innovaciones tecnológicas y el asesoramiento a grupos vulnerables. Había aprendido que no se trataba solo de mostrar cifras, sino de contar una historia que entrelazara los sueños de su hijo con aquellos de personas que necesitaban inspiración y apoyo. La inversora lo escuchaba atentamente, anotando algunos puntos. Alfonso se dio cuenta de que había algo más en juego. Sus visiones se entrelazaban, era como si su historia personal pudiera resonar con ella, y quizás con otros en la sala que aún se mostraban escépticos. Tenía que ser audaz. Entiendo que pueda dudar, continuó, elevando el tono de su voz y llenándola de empuje. He estado allí, en la oscuridad de la incertidumbre y el dolor. Pero si buscamos solo evitar el riesgo, nunca accederemos a las recompensas más significativas de la vida. Esto es más que un proyecto comercial, es la encarnación de los valores que queremos que perduren. Un legado. Alfonso sintió como el ambiente cambiaba. Las sillas se movieron ligeramente, como si cada inversor comenzara a reevaluar la presentación. Se dedicó a mirar a cada uno en la sala, buscando esos gestos sutiles de interés que antes habían estado ocultos detrás de la frialdad. El diálogo se tornó más dinámico. Preguntas sobre el modelo de negocio se intercalaban con desarrollos emocionales. Alfonso pudo ver cómo sus palabras no solo informaban, sino que inspiraban. Cada respuesta brindaba más claridad a sus intenciones, cada interacción acercaba a la sala a su visión compartida. Sin embargo, en una fracción de segundo, la duda regresó a su mente. La inversora, que al principio había mantenido una guardia firme, ahora lucía menos impasible, pero había algo más, una chispa en sus ojos. Alfonso sintió que se acercaba un momento decisivo. Me convence su pasión, Alfonso. Pero, ¿qué sucede si todo esto falla? ¿Qué medidas de seguridad garantiza que no se convierta en otro sueño desvanecido?
Preguntó con un tono desafiante, desnudando dos miedos profundos en el proceso. La vulnerabilidad de su pregunta lo impactó. Era un reflejo del miedo que él había guardado tan celosamente. Respiró hondo, reconociendo que esa era la esencia de su lucha. La verdad es que no hay garantías, respondió con firmeza, mientras el silencio llenaba el espacio. Pero en lugar de permitir que eso me paralice, he decidido actuar. El verdadero fracaso no radica en el proyecto, sino en no intentarlo. Creo firmemente que este camino, aunque incierto, es uno que vale la pena recorrer. Las palabras resonaron en la sala y, por un momento, pareció que el tiempo se detenía. Las miradas eran intensas, las dudas quedaban en suspenso como un hilo en el aire. Alfonso se dio cuenta de que, incluso ante el riesgo, estaba mostrando quién realmente era, un hombre que había encontrado en la tragedia la razón para avanzar, no solo por él, sino por todos aquellos que vivían sus propias batallas en silencio. Al ver que la inversora sostenía la mirada, una tensión creciente lo atravesó. Sabía que el siguiente giro de la conversación podría ser crucial, no solo para el proyecto, sino para su propio renacer personal. Un ligero titubeo en su mente le hizo cuestionar si estaba preparado para lo que vendría. Esta batalla interna se palpaba en el ambiente, intensificando la urgencia del momento. Cuando la inversora finalmente habló, sus palabras cayeron como un hacha sobre el hielo. Entonces, Alfonso, tal vez deberíamos evaluar no solo tu propuesta, sino también el hombre que le da vida. Quiero saber más sobre su historia. La mayoría de las miradas estaban en él ahora, y con un pequeño giro en su corazón, se dio cuenta de que era un nuevo desafío. Podría abrir esa puerta y sumergirse en su vulnerabilidad, para que su pasado se convirtiera en el motor de su futuro. Alfonso tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire, cargado de expectativas, le llenaba los pulmones. La inversora le había ofrecido un espacio sagrado, un momento que trascendía la mera presentación de su proyecto. Era el instante de abrir su alma, de mostrar lo que siempre había vivido en silencio. Sin embargo, la duda lo asaltaba. ¿Sería capaz de compartir su historia sin resolverse en lágrimas o quiebras emocionales? Miró a su alrededor y se vio rodeado de rostros serios, pero también curiosos. Podía sentir el peso de sus miradas, cada una de ellas anclada a una búsqueda de autenticidad, conexión y, quizás, esperanza. Se permitió un instante para organizar sus pensamientos, visualizando a Javier, su hijo, como el faro que lo guiaría a través de esa vulnerabilidad. Mi historia comienza con una pérdida devastadora, comenzó, la voz firme aunque temblorosa. Javier tenía solo 5 años cuando lo perdí. Fue un momento que me despojó de todo sentido en la vida. Las palabras fluían, aunque a regañadientes, cada sílaba era un recordatorio de todo un océano de dolor en el que había navegado sin rumbo por tantos años. Se sintió expuesto, pero también empoderado por la idea de que su historia podía ofrecer algo más que tristeza, podía ser una lección de resiliencia. Durante mucho tiempo estuve atrapado en mi duelo, dejándome consumir por la oscuridad, continuó, su mirada fija en la inversora. Pero un día, mientras miraba una foto suya, entendí que no debía dejar que su memoria se convirtiera en un lamento, sino en un legado. Las palabras brotaron con más fuerza, impulsadas por los recuerdos de risa y juegos, de momentos que aún iluminaban su corazón. Alfonso explicó cómo su hijo, a pesar de su corta vida, había sido un catalizador en su proceso de transformación. La idea de este proyecto nació de la impotencia que sentí por no poder hacer más por él. Quería que, de alguna forma, su luz viviera en otros. Por eso, concebí este modelo de negocio no solo como un medio para generar ingresos, sino como un vehículo para tocar vidas y ofrecer un rayo de esperanza a quienes lo necesitan. Mientras hablaba, notó que las miradas habían cambiado. Ya no eran solo curiosidad, había empatía, un entendimiento silencioso de las luchas y los triunfos que todos ellos enfrentaban en su vida personal. Alfonso sintió que así como había abierto la puerta a su historia, también había invitado a otros a entrar con él. La inversora, cada vez más atenta, le lanzó otra pregunta. ¿Y cómo planeas manejar esa carga emocional? Porque lo que ofreces es mucho más que un negocio, es una parte de ti. Esas palabras resonaron en el pecho de Alfonso como un eco. Ella había bordeado la esencia de su dilema interno, el miedo a que su vulnerabilidad se volviera un lastre.
Una de las lecciones más poderosas que he aprendido es canalizar el dolor en acción, respondió, su voz firme e inquebrantable. Mis experiencias son parte de la fortaleza que me empuja a seguir adelante. En cada tropiezo que he enfrentado, he encontrado la oportunidad de crecer, de transformarme. Mientras elaboraba en su respuesta, cada palabra se sentía más ligera, como si al compartir su carga, también liberara un espacio para que otros se sintieran seguros al hacer lo mismo. Había en su contexto una conexión de historias, un reconocimiento de batallas individuales que, aunque diferentes, compartían un hilo común de valentía y deseo de sanación. Alfonso terminó su relato con un susurro de esperanza. Lo que verdaderamente me impulsa es saber que, incluso a través del dolor, se puede construir algo hermoso. Javier me enseñó eso, y ahora busco honrar su memoria ayudando a otros a encontrar también su camino. Sintió que el silencio en la sala era la aceptación de su vulnerabilidad, un pacto tácito en el que su historia se había convertido en un puente hacia los demás. La inversora asintió, su expresión había cambiado, ahora impregnada de una nueva comprensión. Alfonso, dijo finalmente, con una determinación renovada en la voz, me has convencido de que hay un mensaje poderoso en lo que haces. Pero, ¿estás listo para asumir el riesgo que conlleva construir ese legado? La pregunta lo golpeó con fuerza, como una cuerda tensa a punto de romperse. Esa era la cuestión definitiva. ¿Podría realmente estar dispuesto a arriesgarse de nuevo, a vivir sin las garantizadas seguridades, a entregarse al desafío y permitir que su historia se convirtiera en una inspiración, no solo para él, sino para otros también? Con el corazón acelerado y la mente centrada, Alfonso se dio cuenta de que su respuesta apenas comenzaba. Lo desconocido era inquietante, pero finalmente, estaba listo para afrontarlo. La mirada firme de la inversora le indicó que su momento de verdad había llegado. ¿Podía permitir que todo lo que había compartido sirviera de impulso hacia un futuro donde el dolor y la esperanza coexistieran? La expectativa estaba en el aire, y Alfonso, en su interior, sintió que el cambio se acercaba. Alfonso sintió como el sudor le brotaba en la frente mientras la pregunta de la inversora resonaba en sus pensamientos. La idea de asumir riesgos nunca le había aterrorizado tanto como en ese momento. El eco del pasado lo rodeaba y quería agarrarse de él. Sin embargo, en su interior, algo comenzaba a pulsar con fuerza, la convicción de que no podía permitir que el miedo dictara su camino. La inversora lo miró con una mezcla de expectativa y desafío, y Alfonso se preguntó si tal vez ella había estado en una situación similar. Podría ser que conociera ese vertiginoso abismo entre la inseguridad y el coraje que implicaba comenzar de nuevo. Sin embargo, las palabras no venían a él como solían hacerlo. Las respuestas que buscaba se escondían entre sus propias dudas. Se dio cuenta de que la única forma de avanzar era aceptando la complejidad de sus emociones. Estoy listo, dijo finalmente, aunque no estaba del todo seguro de que esa fuera la verdad. La afirmación resonó en el aire, al igual que el retumbar de un tambor que había comenzado a marcar el compás de su viaje. Estoy cautivado por lo que podría ser. Sé que el miedo estará presente, pero también sé que tengo herramientas para manejarlo. Se dio cuenta de que esas herramientas eran la empatía y la vulnerabilidad, que ahora formaban parte de su identidad. Alfonso evaluó cómo estructuraría su negocio. Recordó todas las ideas y conceptos que había plasmado en papel, llenos de pasión. ¿Podría construir un legado mientras lidiaba con sus emociones? Su mente planeaba una estrategia. Podría crear un espacio donde la gente no solo encontrara servicio, sino también entendimiento y conexión. A medida que su visión tomó forma, se dio cuenta de que no era solo crear un negocio, era crear una comunidad de resiliencia. Mientras compartía su imagen de futuro, la inversora se inclinaba hacia adelante, sorprendida. Eso es arriesgado, pero a veces el verdadero éxito radica en salir de la zona de confort, comentó, desafiando a Alfonso a profundizar en sus ideas. ¿Cómo planeas lidiar con la carga emocional que esto conlleva? La pregunta lo impactó de nuevo. Era un dilema interno que siempre había evadido. Por un instante, dudó, el imaginario de su hijo retrocedió a la distancia, quedando atrapado en su propia memoria. Quizás, murmuró, la clave estará en encontrar un equilibrio entre abrirme y protegerme. Tal vez cada historia que escucho o cada vida que impacte sea un paso hacia la sanación de mi propio duelo. Ese instante de revelación lo llenó con una oleada de determinación.
La vulnerabilidad ya no era solo un área de miedo, era un recurso. En lugar de verlo como una carga que lo ataba al pasado, decidió transformarlo en un motor que lo empujara hacia adelante. Estaba dispuesto a experimentar con su realidad y permitir que su historia dijera algo mucho más grande que el dolor. Las palabras parecían fluir con rapidez ahora. Mientras su mente se extendía hacia las posibles conexiones, imagina la primera sesión de su proyecto. Un lugar donde las personas pudieran venir, compartir su dolor, a través de la solidaridad, descubrir las semillas de crecimiento en sus propias experiencias. Quiero que las personas sientan que no están solas. Ayudar a otros a sobrellevar sus pérdidas, a encontrar el sentido en sus historias, a eso quiero dedicarme, afirmó, con la voz más fuerte de lo que había imaginado. La inversora asintió, sus ojos iluminándose con la comprensión de la profundidad de sus palabras. Eso es un enfoque poderoso, Alfonso. Pero recuerda, este camino exige mucho más que solo pasión, también requerirá sacrificio, advirtió, desafiándolo a mirar más allá de lo inmediato. Al escucharla, Alfonso sintió una punzada de incertidumbre, los sacrificios eran algo que, en el fondo, sabía que le costarían. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar? La pregunta era rápida y penetrante. El silencio envolvió la habitación, y Alfonso, inmerso en sus pensamientos, sintió que el verdadero desafío estaba no solo en la construcción del legado, sino en enfrentarse a esos sacrificios personales. En ese instante, se dio cuenta de que la posibilidad de transformar su dolor en un camino de sanación podría también abrir puertas a un futuro que, aunque incierto, estaba construido con propósito. Sintió que el destino lo estaba guiando hacia un nuevo camino, y ahora sabía que debía prepararse para el viaje que lo aguardaba. Era un desafío que lo haría enfrentar no solo a los demás, sino también a sí mismo. En su mente, una pregunta experimentaba una evolución. ¿Es el sacrificio una llave que abre nuevas puertas o una cadena que lo retiene? Con estas consideraciones en su corazón, Alfonso tomó aire profundo, mientras su historia de transformación apenas comenzaba a desplegarse ante él. La decisión que tomaría pronto podría cambiar el rumbo de su vida y la de otros. La metáfora del puente hacia el futuro resonaba en su interior, y sabía que lo que venía después sería crucial. Estaba a punto de descubrir si podría negociar entre el pasado y el futuro, entre la pérdida y la esperanza. ¿Sería capaz de hacer lo que se necesitará? La respuesta aún estaba por llegar. La luz del sol se filtraba por las ventanas del café donde Alfonso se había citado para una reunión con posibles socios. Había decidido que era hora de compartir su visión, de explorar la posibilidad de que su idea pudiera materializarse en algo más que una simple conversación. La ansiedad lo envolvía, incluso antes de entrar. Su mente se debatía entre los obstáculos y las oportunidades. Alfonso eligió una mesa en la esquina, un lugar discretamente apartado que le permitía observar el movimiento. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba mentalmente los puntos que quería cubrir. Tenía claro que no podía presentarse como un simple soñador, debía ser un arquitecto de su propia realidad. Quería que su pasión por ayudar a otros se sintiera en cada palabra. A medida que los otros participantes llegaban, Alfonso sintió un gélido vacío en su estómago. La ironía no se le escapaba, estaba a punto de hablar de vulnerabilidad y sacrificio, pero se sentía completamente expuesto en ese instante. Se concentró en su respiración, consciente de que su valor no dependería de cómo se sintiera, sino de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Una vez que todos estaban reunidos, Alfonso comenzó su presentación. Con cuidado, expuso su propuesta, un espacio de sanación donde las historias de pérdida no solo fueran escuchadas, sino también transformadas. Habló sobre la importancia de crear conexiones genuinas, de dar voz a los que habían sido silenciados por el dolor. La respuesta inicial fue entusiasta, pero también inundada de escepticismo. Uno de los socios potenciales cuestionó, ¿cómo asegurarás que la gente confíe en ti? ¿Qué te hace pensar que tienes la capacidad de llevarles hacia un lugar de sanación? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿Tenía realmente la autoridad para guiar a otros? Alfonso sintió que el aire pesaba en la sala. La tentación de retroceder y esconderse detrás de sus dudas fue casi abrumadora, pero recordó el propósito que se había jurado a sí mismo. En lugar de recular, decidió abrirse acerca de su propio viaje, de cómo su dolor personal había modelado su visión. Al contar la historia de su hijo,
No buscaba obtener lástima, necesitaba demostrar que había sobrevivido a su propio sufrimiento, que había encontrado significado en el caos. La reacción fue mixta. Algunos se sintieron conmovidos, mientras que otros permanecieron al margen, evaluando. Alfonso notó que tenía que hacer algo más. Debía mostrarles que su visión no era solo un ideal, sino una necesidad real. Así que, casi inconscientemente, empezó a trazar un plan de acción, enumerando los recursos que necesitarían y cómo superar los desafíos que surgirían. Al terminar, la atmósfera había cambiado. Se podía ver el interés en algunos rostros. Mientras elaboraban preguntas, Alfonso empezó a sentir que, a pesar de sus temores, había un hilo de conexión que se tejía lentamente en la sala. No solo estaban debatiendo una idea, estaban comenzando a reconocer la lucha compartida entre ellos. Sin embargo, justo cuando el entusiasmo empezaba a desbordarse, uno de los socios más escépticos hizo una observación que lo dejó titubeante. ¿Estás seguro de que esto no es solo un intento de llenar tu vacío? ¿Qué garantías tienes de que no te lastimarás más en el proceso? La pregunta lo golpeó como un rayo, reabriendo heridas que pensaba estaban selladas. Mientras el dolor resurgía, Alfonso sintió la presión de su propia vulnerabilidad, cada parte de su ser exigía una respuesta clara, una certeza que simplemente no poseía. El silencio se hizo denso y cargado. Alfonso sabía que no podía eludir su verdad. No tengo garantías, admitió, a punto de quebrarse, pero sé que enfrentar este camino es lo que necesito para seguir adelante. He decidido que mi dolor no será una carga, sino una brújula. Las palabras resonaron en la habitación, y un cambio sutil en la energía se hizo palpable. Era el inicio de un diálogo profundo entre lo que significaba vivir con pérdida y cómo eso podía transformarse en una fuerza colectiva. Mientras la conversación continuaba, Alfonso comprendió que cada pregunta, cada duda, era parte de su viaje hacia el autodescubrimiento. Se dio cuenta de que el verdadero reto radicaba no solo en construir una comunidad, sino en aceptar que cada decisión tomada era un acto de valentía. ¿Podría realmente soportar el peso de sus decisiones y seguir adelante? Mientras una nueva pregunta surgía en su mente, Alfonso sintió que se adentraba en un territorio desconocido. Había decidido abrazar la incertidumbre, la fragilidad de su proceso lo invitaba a explorar no solo las pérdidas, sino también los caminos hacia la reparación. Sin embargo, una sombra se alzaba en el horizonte, la necesidad de un conflicto real que probaría su integridad en cada paso. La idea de su visión le ardía en el pecho, pero la realidad conjugaría lo ideal con lo tangible. Mientras el sudor de la incertidumbre comenzaba a acumularse en su frente, una última pregunta se planteó en su mente. ¿Está preparado para enfrentarse a sí mismo en el proceso de sanar a otros? La respuesta que estaba buscando pendía en el aire, lista para ser revelada. Alfonso se encontraba en un momento crítico, quizás el más decisivo de su vida. Había llegado a un punto donde las palabras y las promesas eran solo el primer paso. Para materializar su visión, debía demostrar que su propósito era más que un deseo personal, debía convertirse en el faro que guiara a otros a través de la oscuridad. Un par de semanas después de aquella reunión, la vida de Alfonso comenzó a transformarse. Empezó a recibir mensajes de apoyo de varias personas que sintieron inspiración en su historia. Los mismos, le ofrecían no solo palabras de aliento, sino también recursos y contactos que fortalecían su proyecto. La idea de crear un espacio de sanación resonaba con tal profundidad que parecía ganar vida propia. Alfonso se sintió abrumado, pero a la vez emocionado por la respuesta de aquellos a quienes enfrentó su vulnerabilidad y luchas. Cada día, Alfonso se esforzaba por alcanzar el objetivo que había trazado. Organizó encuentros con otros padres que, como él, habían experimentado la pérdida de un hijo. Con cada encuentro, compartieron sus historias, formando un círculo de apoyo que comenzó a tomar forma. Notó un cambio en sí mismo. El dolor que había arrastrado por tanto tiempo ahora comenzaba a convertirse en una fuerza movilizadora. Sentía que, mientras más se abría a los demás, más se sanaba a sí mismo. Aquello que había considerado su debilidad se transformaba en su mayor fortaleza. El primer evento que organizaron fue un taller para padres en duelo. Alfonso, aunque nervioso, se presentó en el podio. No quería ser solo el anfitrión, deseaba ser el testigo de cada historia compartida. Recitó su propia experiencia con Javier sin miedo, y, en lugar de sufrimiento,
encontró un profundo sentido de hermandad entre todos los presentes. Cada lágrima derramada, cada risa compartida, se convirtió en un paso hacia la curación colectiva. Con el tiempo, el círculo creció. Más padres se unieron a ellos, no solo para hablar de sus pérdidas, sino también para fortalecer la idea de que la vida debía continuar en honor a sus seres queridos. El proyecto de Alfonso, desde la mera ideación, había evolucionado a la práctica. Ahora, era un modelo de sanación que estaba cambiando vidas, no solo la suya, sino también las de aquellos que se perdieron en el océano del dolor. No obstante, no todo era sencillo. En una reunión clave con los financiadores, uno de los inversores planteó una inquietante pregunta: Alfonso, ¿cómo garantizas que esto no acabaría siendo solo una red de quejas en lugar de un impulso hacia la esperanza? Este comentario encendió una alarma dentro de él. Durante un segundo, sintió que todo lo que había construido podría desmoronarse. Pero entonces recordó el propósito que lo había llevado a este punto, el legado de su hijo, su impacto. Con confianza renovada, Alfonso respondió: lo que hemos creado es un espacio seguro donde las historias se abrazan con la intención de sanar. Aquí, no solo hablamos de pérdidas, sino que también ofrezco herramientas y recursos prácticos para enfrentar la vida en su complejidad. Esta no es una red de quejas, es un testimonio de resiliencia. Su propia voz resonó como un rectángulo de fuerza, y en ese momento supo que había evolucionado. La inseguridad del pasado ahora se había convertido en una seguridad plena. Estos momentos de desafío fueron fundamentales en su evolución. Aprendió a equilibrar su autenticidad con el pragmatismo necesario en el mundo profesional. Su viaje no solo era hacia el entendimiento y la aceptación de su dolor, sino hacia el reconocimiento de su capacidad como líder y como agente de cambio. Pasó de ser solo un padre en duelo a un referente en la comunidad, montando un proyecto que no solo honra a su hijo, sino que crea un legado de esperanza para otros. Alfonso había alcanzado el reconocimiento en su entorno profesional. Recibió un premio local por su iniciativa, un reflejo de su impacto en una comunidad que necesitaba reanimarse. En su discurso de aceptación, reafirmó su compromiso: esto no es un logro solo mío. Es de todos aquellos que se han unido a este camino de sanación. Las respuestas emotivas de los presentes le devolvieron algo que había creído perdido, una conexión con el mundo. Mientras escuchaba la ovación, una paz inundó su corazón. Se dio cuenta de que cada paso que dio hacia adelante era un canto a la vida de Javier, y por primera vez, sintió que podía sonreír de nuevo, con auténtico orgullo. Al salir del evento, la brisa fresca acarició su rostro. Había traído consigo un mensaje de transformación: superación y sanación eran posibles, incluso en medio de la pérdida. La vida le sonreía nuevamente, y no solo por lo que había logrado, sino por lo que había llegado a ser. Nuevas oportunidades estaban a punto de abrirse ante él, y Alfonso estaba listo para afrontarlas con el mismo valor que le había guiado hasta aquí. La historia de su hijo había despertado no solo un propósito en él, sino un claro sentido de legado que deseaba dejar en este mundo. Ahora, los verdaderos amigos de las historias de superación personal deben tomar acción. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las experiencias y relatos inspiradores que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver estas historias de valentía y superación. No esperen ni un segundo más para acompañar este viaje que está apenas comenzando.